Acabas de tomar una decisión, o al menos eso es lo que parece. En realidad, tu cerebro ya estaba trabajando en ello mucho antes de que te dieras cuenta. Unos 3 segundos antes, para ser más preciso. Déjame ser un poco más técnico aquí. Tu sistema nervioso detectó algo interesante, lo procesó a través de sistemas automáticos de reconocimiento de patrones, decidió que merecía tu atención y creó ese impulso que sentiste como curiosidad. Experimentaste todo esto como un único momento de elección libre, como si estuvieras en control desde el principio. Y es exactamente así como debería parecer. Lo fascinante es que toda esa maquinaria ya estaba funcionando antes de que tu conciencia entrara en escena para firmar al pie. Esto no es filosofía. Es neurociencia sucediendo ahora, mientras escuchas estas palabras. Los experimentos de Benjamin Libet en la década de 1980 demostraron que el cerebro inicia acciones alrededor de 3 segundos antes de la percepción consciente de la decisión de actuar. Tu experiencia subjetiva de elección llega después de que tu sistema nervioso ya se ha comprometido con la acción. La sensación de libre albedrío de ser el autor consciente de tus elecciones es la reconstrucción de tu cerebro de eventos que ya han ocurrido. Es como si estuvieras viendo una grabación y creyeras que está en directo. Pero la mayoría de las personas nunca descubren esto. Pasan vidas enteras creyendo que son los protagonistas de su historia, tomando decisiones conscientes, dirigiendo su narrativa, cuando en realidad son espectadores, viendo imágenes predeterminadas y narrándolas después del hecho. La voz en tu cabeza que afirma estar tomando decisiones es más como un comentarista deportivo explicando jugadas que ya han sucedido. Crea la ilusión convincente de autoría, aunque no tiene prácticamente ninguna influencia sobre lo que realmente ocurre. Aquí está lo que cambia todo. El descubrimiento de que estás observando en lugar de crear no es el fin de la investigación. Es el comienzo. Porque hay un nivel por debajo de la maquinaria automática, por debajo del reconocimiento de patrones y del procesamiento inconsciente donde la autoría real se hace posible. Pero acceder a él requiere la comprensión de por qué el modo observador existe en primer lugar y qué función sirve. El trabajo primario de tu cerebro no es hacerte feliz, realizado o autorrealizado. Su trabajo principal es mantenerte vivo el tiempo suficiente para reproducirte y proteger a la prole. Todo lo demás es secundario. Para alcanzar ese objetivo con eficiencia, tu cerebro automatiza lo máximo posible. Crea patrones, hábitos, rutinas, respuestas estándar. Aprende lo que funcionó antes y repite esos patrones automáticamente. Este es el modo observador. Estás ejecutando en piloto automático la mayor parte del tiempo, observando tus patrones automatizados ser ejecutados, experimentando la ilusión de elección consciente. Observador es extraordinariamente eficiente para la supervivencia. No necesitas decidir conscientemente apartar la mano de algo caliente. No necesitas pensar en la mecánica de caminar. No necesitas descubrir cómo hablar tu lengua nativa cada vez que abres la boca. Millones de procesos complejos se ejecutan automáticamente, permitiendo que tu ancho de banda consciente limitado se concentre en nuevos problemas que realmente requieren atención deliberada. El problema surge cuando la automatización se extiende más allá de las funciones básicas de supervivencia a dominios donde impide activamente crecimiento, cambio y expresión auténtica. Automatizas respuestas emocionales a ciertas personas o situaciones. Automatizas la historia que cuentas sobre quién eres y de qué eres capaz. Automatizas tus reacciones a los desafíos, tu enfoque a las relaciones, tus patrones de autosabotaje. Estas automatizaciones fueron útiles en algún momento, probablemente necesarias para sobrevivir a circunstancias específicas en tu pasado. Pero continúan funcionando mucho después de que esas circunstancias hayan cambiado, como un software que nunca se actualiza. En el modo observador, te ves reaccionar con la misma rabia a los mismos desencadenantes. Te observas caer en los mismos patrones de relación. Te ves procrastinar en los mismos objetivos usando las mismas justificaciones. Te ves hacer las mismas elecciones que producen los mismos resultados que afirmas no querer. Y la voz en tu cabeza proporciona narrativas sofisticadas explicando por qué esto continúa sucediendo, porque el cambio es difícil, porque estás atascado. Pero esa voz es solo el comentarista narrando la repetición, generando explicaciones para patrones que ya estaban en movimiento. La transición de la observación a la autoría comienza con un reconocimiento que parece contraintuitivo y un poco perturbador.
Tienes que ver a través de la ilusión de control consciente sin quedarte paralizado por el determinismo. Tienes que reconocer que la mayor parte de lo que haces está automatizado al mismo tiempo que descubres el lugar donde existe la verdadera elección. Este es el filo de la navaja. Caer hacia un lado y crees que ya estás en control, lo que te impide encontrar una palanca real. Caer hacia el otro lado y crees que no tienes control, lo que se convierte en una profecía autocumplida. La autoría real no sucede en el momento de acción. Ese momento ya está determinado por todo lo que vino antes de él. La autoría real sucede en el espacio antes de que los patrones se cristalicen. Sucede cuando estás lo suficientemente consciente para percibir un patrón formándose, pero lo suficientemente temprano en el proceso para que puedas influir qué patrón se establece. Este es un punto mucho más anterior en la cadena causal de lo que la mayoría de las personas imagina. No se trata de cambiar tu comportamiento en el calor del momento. Se trata de cambiar las condiciones que hacen ciertos comportamientos inevitables. Piensa en la última vez que fuiste activado emocionalmente. Quizás alguien dijo algo que pareció una crítica y te pusiste inmediatamente a la defensiva. En el modo observador, observaste esto suceder y lo narraste. Me pusieron a la defensiva al criticarme. Tuve que defenderme. Esa narrativa hace parecer que la acción de ellos causó tu reacción directamente, como si no tuvieras elección. Pero en realidad, había docenas de puntos de decisión entre sus palabras y tu respuesta defensiva. Tu sistema nervioso tuvo que interpretar sus palabras como crítica. Tuvo que categorizar esa crítica como una amenaza. Tuvo que activar una respuesta defensiva como el contraataque apropiado a esa amenaza. Cada una de estas etapas involucró correspondencia de patrones contra datos históricos siendo ejecutados automáticamente por debajo de la consciencia. En el modo autor, no intentas controlar tu reacción defensiva en el momento en que está sucediendo. Eso ya es demasiado tarde. En cambio, trabajas en el nivel de los propios patrones. Te das cuenta de que interpretas ciertos tipos de feedback como crítica. Investigas porque tu sistema categoriza crítica como amenaza en lugar de información. Examinas los datos históricos que tu correspondencia de patrones está usando y los actualizas con información más reciente y relevante. No luchas con la respuesta defensiva. Cambias las condiciones que hacen la respuesta defensiva el resultado inevitable. Esto es un trabajo incómodo porque requiere admitir que tus respuestas automatizadas, que parecen absolutamente verdaderas y justificadas en el momento, son en realidad solo patrones heredados de circunstancias pasadas que pueden no aplicarse más. Tu rabia parece justa. Tu ansiedad parece una evaluación precisa de amenaza. Tu tristeza parece una respuesta apropiada a la pérdida. Pero estas son todas respuestas automatizadas que pueden estar siendo ejecutadas en programación desactualizada. Los sentimientos son reales. Los patrones que los generan pueden no ser relevantes para tu situación actual. El cambio de observador a autor requiere desarrollar lo que los neurocientíficos llaman metacognición, la capacidad de observar tus propios procesos de pensamiento, pero es un tipo específico de metacognición. No es la voz en tu cabeza comentando sobre tus pensamientos. Eso es solo más observación, más narración después del hecho. Metacognición real es la capacidad de percibir cuando patrones están formándose antes de que se ejecuten completamente. Es capturar el comienzo de la rabia antes de que la rabia se apodere. Es percibir el impulso de procrastinar antes de que la procrastinación se convierta en acción. Es reconocer el impulso defensivo antes de que el comportamiento defensivo sea lanzado. Esa percepción tiene que ser rápida. La ventana entre la iniciación del patrón y la ejecución del patrón puede ser menor que un segundo. Si esperas hasta que ya estés enfadado, ya estés procrastinando, ya estés a la defensiva, has perdido la ventana. Estás de vuelta en el modo observador, viendo el patrón completarse y narrando explicaciones de por qué era inevitable. La habilidad de autoría es desarrollar la sensibilidad para percibir patrones en su infancia y la capacidad de intervenir en esa etapa inicial. Aquí está lo que la mayoría de las personas pierden sobre este proceso. No puedes intervenir a través de fuerza o fuerza de voluntad. Intentar suprimir un patrón automatizado una vez que está iniciado solo crea conflicto interno. Terminas luchando contigo mismo, lo que toma una enorme energía y raramente tiene éxito a largo plazo. La intervención real sucede a través de la comprensión y actualización. Cuando ves claramente por qué un patrón existe, qué función sirvió en el pasado,
y como las circunstancias han cambiado, el patrón frecuentemente se disuelve por sí solo, no porque lo forzaste a parar, sino porque actualizaste el sistema con nueva información, y naturalmente selecciona una respuesta más apropiada. Por ejemplo, si tienes un patrón de complacer personas que te hace decir sí cuando quieres decir no, no puedes simplemente forzarte a decir no. Esto crea una resistencia interna masiva porque el patrón de complacer personas existe por buenas razones. Quizás decir sí te mantuvo seguro cuando eras niño. Quizás era como ganabas aprobación cuando otros métodos no estaban disponibles. Quizás protegía relaciones que necesitabas para sobrevivir. Ese patrón no es irracional. Fue altamente racional dadas las circunstancias que lo crearon. Modo autor significa investigar aquellas circunstancias originales con curiosidad genuina en lugar de juicio. Significa reconocer que el niño que eras desarrolló complacer personas como una adaptación inteligente a un ambiente específico. Significa reconocer que el patrón te sirvió bien y posiblemente te salvó de resultados peores. Y luego, crucialmente, significa actualizar el sistema con datos actuales. Ya no eres ese niño. Las personas en tu vida ahora son diferentes de las personas de entonces. Las apuestas han cambiado. Los recursos disponibles para ti se han expandido. El patrón que era necesario entonces puede estar limitándote ahora. Cuando completas esta investigación completamente, algo interesante sucede. La próxima vez que estés en una situación donde el patrón antiguo normalmente se activaría, hay un momento de espaciosidad. El patrón comienza a iniciar pero no tiene el mismo momentum. Tu sistema ha registrado que las circunstancias son diferentes y la respuesta antigua puede no ser ideal. En ese espacio, nuevas posibilidades se vuelven visibles. Todavía puedes elegir el patrón antiguo, pero ahora es realmente una elección en lugar de una automatización. O puedes experimentar con una respuesta diferente y recoger nuevos datos sobre lo que sucede. Esto es autoría, no forzar cambio, no usar fuerza de voluntad para anular tu naturaleza, sino crear las condiciones donde tu naturaleza puede expresarse más flexiblemente, más receptivamente, más apropiadamente a las circunstancias actuales en lugar de las pasadas. No estás luchando contra tu condicionamiento. Estás actualizándolo con mejor información y confiando en que tu sistema naturalmente seleccionará respuestas más ideales. El proceso se acelera a medida que desarrollas sensibilidad a tus propios patrones. Comienzas a percibirlos más temprano en su formación. Te vuelves familiarizado con las sensaciones internas que preceden respuestas automatizadas específicas. Ansiedad tiene una cualidad particular en tu pecho antes de convertirse en pensamiento ansioso completo. Rabia tiene un calor específico en tu cuerpo antes de convertirse en acción agresiva. Desconexión tiene una pesadez característica antes de convertirse en retirada completa. Estas señales de advertencia temprana están siempre ahí. Simplemente no has sido entrenado para prestar atención a ellas. A medida que aprendes tus propias señales, la intervención se vuelve posible en puntos cada vez más iniciales en la cadena causal. Eventualmente, puedes capturar patrones tan temprano que no es realmente intervención más. Es más como participación en el proceso de toma de decisiones del sistema. Tu conciencia consciente no está anulando la maquinaria inconsciente. Está proporcionando datos adicionales que la maquinaria puede usar para seleccionar respuestas más apropiadas. Te conviertes en un autor colaborativo en lugar de ser un observador pasivo o un dictador controlador. Esto cambia todo sobre cómo experimentas la vida. Situaciones que solían desencadenar reacciones automáticas comienzan a parecer más espaciosas. Tienes tiempo para responder en lugar de solo reaccionar. Relaciones que parecían atascadas en patrones repetitivos comienzan a cambiar a medida que dejas de ejecutar tu mitad del patrón automáticamente. Desafíos que parecían insuperables se vuelven abordables porque no estás ejecutando respuestas de derrota automatizadas antes incluso de comenzar. Todavía eres la misma persona con la misma historia y condicionamiento, pero estás accediendo a grados de libertad previamente bloqueados en cómo respondes a las circunstancias. Las implicaciones sociales son profundas. La mayoría de la interacción humana es solo patrones automatizados activando otros patrones automatizados. Ejecutas tu patrón defensivo, que activa el patrón de ataque de otra persona, que refuerza tu patrón defensivo, que aumenta su patrón de ataque hasta que ambos estén atrapados en una danza predecible que ninguno de vosotros eligió conscientemente.
Ambas personas están en el modo observador, observando sus patrones ser ejecutados, narrando justificaciones de por qué la otra persona les hizo responder de esa manera. Nadie es autor de nada. Todos están solo viendo imágenes predeterminadas y alegando que no tenían elección. Cuando cambias al modo autor, dejas de participar en esas danzas inconscientes. Alguien ejecuta su patrón hacia ti, pero no ejecutas automáticamente tu patrón de cortesía de vuelta. Hay espacio. Puedes ver tu patrón claramente sin ser arrastrado a la coreografía. Esto rompe el ciclo. Sin tu mitad del patrón siendo ejecutada en secuencia, el patrón de ellos no tiene nada contra lo que reflejarse. O aumenta temporalmente mientras intentan forzar la danza familiar o se disuelve cuando registran que algo diferente está sucediendo. Esto no significa que te vuelvas pasivo o permitas comportamiento perjudicial. Significa que tus respuestas se vuelven conscientes y estratégicas, en lugar de automatizadas y reactivas. Puedes establecer límites sin la carga de reactividad. Puedes defenderte sin la ceguera de la defensiva. Puedes enfrentar problemas sin la escalada de agresión porque estás creando tus respuestas basándose en las circunstancias actuales, en lugar de ejecutar patrones de circunstancias pasadas. Algunas personas son extraordinarias en detectar si los demás están en el modo autor o en el modo observador, aunque no usen esos términos. Pueden sentir cuando alguien les está respondiendo conscientemente versus reaccionando desde patrones automatizados. Cuando alguien está en el modo observador, ejecutando patrones reactivos, las personas tienden a manipular esos patrones para conseguir lo que quieren o reflejan la reactividad de vuelta hacia ellas. Cuando alguien está en el modo autor, presente y sensible, las personas normalmente le encuentran ahí. Se vuelven más reguladas, más cooperativas, más dispuestas a comprometerse auténticamente. El mismo principio se aplica a todas las relaciones. Las personas inconscientemente reflejan el modo en que estás operando. Si estás en el modo observador, ejecutando patrones y reaccionando automáticamente, ejecutarán patrones complementarios contigo o intentarán despertarte a través de la confrontación. Si estás en el modo autor, presente y conscientemente receptivo, tienden a corresponder a esa presencia. No siempre inmediatamente y no todos, pero el cambio es perceptible. Relaciones que parecían atascadas comienzan a moverse. Comunicación que parecía circular comienza a ir a algún lugar. Conflictos que parecían insolubles encuentran nuevos ángulos de enfoque. Quizás lo más importante, la transición de observador a autor cambia tu relación con el fracaso y el éxito. En el modo observador, el éxito parece algo que te sucede cuando las circunstancias se alinean favorablemente. Y el fracaso parece algo que sucede cuando las circunstancias no cooperan. No eres realmente responsable de ninguno de los dos. Solo estás observando tus patrones desenvolverse en diferentes ambientes y narrando los resultados. Esto crea una mezcla extraña de arrogancia cuando las cosas van bien. Soy naturalmente talentoso en esto y desamparo cuando las cosas van mal. Las circunstancias impidieron mi éxito. En el modo autor, tanto el éxito como el fracaso se convierten en retroalimentación en lugar de veredictos. Un enfoque funcionó o no. Los patrones seleccionados produjeron los resultados que produjeron. Esto actualiza tu sistema, haciendo las elecciones futuras más precisas. Hay menos apego a estar en lo correcto y más interés en descubrir que es efectivo. Hay menos miedo a estar equivocado porque equivocado significa solo que has reunido datos sobre lo que no funciona, que es información necesaria para descubrir lo que funciona. Esto crea una trayectoria fundamentalmente diferente a lo largo de la vida. El modo observador te mantiene ejecutando los mismos patrones, obteniendo resultados similares, narrando explicaciones de por qué el cambio es difícil o imposible. La trayectoria es predecible porque los patrones están automatizados. El modo autor te mantiene actualizando patrones, experimentando nuevas respuestas, recogiendo datos sobre lo que funciona en las circunstancias actuales. La trayectoria es menos predecible porque estás participando activamente en su creación, en lugar de verlo pasivamente desenvolverse. La transición no es binaria. No presionas un botón y de repente te conviertes en un autor a tiempo completo, mientras antes eras un observador a tiempo completo. Es más como un aumento gradual en el porcentaje de tu vida que estás conscientemente creando versus pasivamente observando. Quizás comienzas con 5% de autoría, 95% de observación. Percibes un patrón, lo actualizas, creas algunos nuevos grados de libertad en ese dominio.
Ahora estás en 10% de autoría. Expandes a otro patrón, luego otro. La proporción cambia gradualmente. Lo que es fascinante es que a medida que tu porcentaje de autoría aumenta, la calidad de tu observación también mejora. Te vuelves mejor en ver tus propios patrones porque no estás tan identificado con ellos. Puedes observarlos con curiosidad en lugar de justificación. Esto crea un ciclo de retroalimentación positiva. Mejor observación permite más autoría efectiva. La autoría más efectiva crea más espacio para una observación más clara. El ciclo acelera tu desarrollo en ambas capacidades. Eventualmente, llegas a un punto en que la distinción entre observar y crear se vuelve menos relevante. Estás haciendo ambas cosas simultáneamente. Observas tus patrones con claridad mientras creas tus respuestas con intención. El observador no está separado del autor. Son dos aspectos de la misma presencia consciente que se compromete con la vida conscientemente, y no automáticamente. Así es como se ve la integración. No la eliminación de la observación o la carga constante de escribir todo, sino una colaboración fluida entre los dos modos que te permite ser espontáneo e intencional, ambos receptivo y directivo. La cuestión no es si continuarás observando tu vida o comenzarás a crearla. Vas a hacer ambas. La cuestión es si las harás consciente o inconscientemente. Si verás tus patrones automatizados ser ejecutados mientras crees que estás tomando decisiones o si verás los patrones claramente y participarás en la actualización de ellos, si narrarás imágenes predeterminadas o realmente influirás en lo que es filmado. La maquinaria está funcionando de cualquier manera. La única cuestión es si vas a entender cómo funciona lo suficientemente bien como para tener alguna contribución real sobre lo que produce. Este es el momento, no algún momento futuro después de leer más libros o hacer más cursos o finalmente descubrirte completamente. Este momento ahora en que te das cuenta de que estás leyendo estas palabras y algo en ti está respondiendo. ¿Es esta respuesta automática o consciente? ¿Estás observando desde el patrón o creando desde la presencia? ¿Puedes decir la diferencia? ¿Puedes sentir el espacio entre el estímulo y la respuesta donde la elección real vive? Ese espacio está siempre ahí. Solo tienes que aprender a reconocerlo. Y el reconocimiento comienza ahora con cualquier patrón que esté activo en este presente momento, listo para ser visto claramente por primera vez. Vamos a hacer esto concreto. Tu teléfono acaba de sonar con una notificación. En el modo observador, te observas alcanzarlo automáticamente. La mano se mueve antes de decidir conscientemente cualquier cosa. Compruebas la notificación. Quizás respondes, quizás eres arrastrado a una sesión de desplazamiento de 15 minutos. Más tarde, narras esto como solo quería comprobar ese mensaje o necesitaba un descanso creando la historia de la elección consciente después de que el patrón automatizado ya se ejecutó. Toda la secuencia sucedió en piloto automático mientras tu conciencia narradora proporcionaba justificación después del hecho. En el modo autor, el mismo zumbido ocurre, pero hay una fracción de segundo de conciencia antes de que la mano se mueva. No pensar si debes comprobar, no deliberación, solo conciencia de que el patrón está iniciando. En esa conciencia, el espacio se abre. Quizás la mano todavía se mueve hacia el teléfono, pero ahora estás realmente presente para la elección, en lugar de observar la automatización ejecutarse. Quizás percibes el impulso y decides conscientemente terminar el párrafo que estás leyendo primero. Quizás reconoces que esta es la 7ª vez en una hora que compruebas tu teléfono y decides investigar por qué ese patrón está siendo ejecutado con tanta frecuencia. La diferencia no está necesariamente en la acción. Está en la presencia de conciencia en el punto de decisión en lugar de narración después de que la decisión ya sucedió. Este ejemplo de teléfono puede parecer trivial, pero representa todos los patrones automatizados que estás ejecutando. La persona que provoca irritación en ti, la tarea que evitas crónicamente, la comida que comes cuando no tienes hambre, las palabras que te dices a ti mismo cuando cometes un error, la manera en que sostienes tu cuerpo cuando estás ansioso, la historia que cuentas sobre por qué tu vida es del modo que es. Cada uno de ellos involucra la misma estructura. El patrón es iniciado automáticamente, es ejecutado sin compromiso consciente, luego es narrado como si hubiera sido elegido. El teléfono es solo el ejemplo más obvio porque la automatización es tan visible cuando comienzas a prestar atención. Tus patrones de sueño revelan esta dinámica claramente. Te dices a ti mismo que vas a la cama a las 10.
Y cuando llegan las 10 te ves desplazarte por las redes sociales hasta perder el sueño. En el modo observador, esto es narrado como, todavía no estaba cansado o solo necesitaba relajarme o perdí la noción del tiempo. Estas narrativas hacen que parezca que el comportamiento fue elegido, pero no lo fue. Un patrón se activó, lo viste ser ejecutado y tu mente consciente generó una explicación que preserva la ilusión de acción intencional. En el modo autor, observas el patrón al comienzo de su formación. Sientes el impulso de coger el teléfono a las 10 en lugar de ir a la cama. Reconoces ese impulso como un patrón y no como una necesidad genuina. Investigas qué función sirve ese patrón. Quizás está evitando la vulnerabilidad de tumbarse en la cama con tus pensamientos. Quizás es la única vez que sientes que tienes control sobre tu agenda. Quizás es solo un hábito profundamente arraigado, sin función actual. Comprender el patrón cambia tu relación con él. No estás luchando contra el deseo de desplazarte. Estás viendo claramente qué genera el deseo y tomando una decisión consciente sobre honrarlo. El trabajo muestra esta distinción en alto relieve. Tienes un proyecto que es importante para ti, pero te observas procrastinar repetidamente. El modo observador narra esto como falta de motivación, mala gestión del tiempo o esperando el momento correcto. Estas explicaciones hacen que la procrastinación parezca algo sucediéndote en lugar de algo que estás haciendo. Pero la procrastinación es un patrón activo. Tu sistema está eligiendo actividades de apuestas más bajas sobre las de apuestas más altas por razones específicas. Quizás el proyecto desencadena ansiedad de rendimiento. Quizás completarlo significa que tendrás que enfrentar el próximo desafío aterrador. Quizás el perfeccionismo inconsciente hace que el comienzo se sienta abrumador. El patrón no es irracional. Está sirviendo a una función protectora, probablemente una que fue necesaria en algún momento de tu historia. El modo autor significa tener curiosidad sobre de qué te está protegiendo tu procrastinación. No juzgando, no intentando forzarte a superar mediante la fuerza de voluntad, sino investigando genuinamente las preocupaciones subyacentes que impulsan el patrón. Cuando ves claramente de qué te está protegiendo el patrón, puedes abordar esas preocupaciones directamente. Quizás necesitas reducir las apuestas de alguna manera. Quizás necesitas separar la conclusión de la identidad. Quizás necesitas reconocer el miedo y proceder de cualquier manera. La intervención específica varía, pero viene de la comprensión del patrón, en lugar de luchar contra él. Y cuando trabajas en ese nivel, la procrastinación generalmente se disuelve naturalmente, no porque la forzaste a alejarse, sino porque actualizaste el sistema con información que hace una respuesta diferente más adaptable. Las relaciones ofrecen la arena más compleja para esta transición. Toda relación cercana involucra danzas intrincadas de patrones automatizados. Tienes tus patrones. Ellos tienen sus patrones. Los patrones activan unos a otros en secuencias predecibles. Observas estas danzas desplegarse y las narras como siempre hacen esto o no puedo evitar reaccionar cuando dicen esto o simplemente no nos comunicamos bien. Estas narrativas oscurecen la realidad de que ambas personas están ejecutando automatizaciones y ninguna de ellas está siendo autora de su participación en la interacción. Toma un patrón común. Una persona se retira, la otra persigue. El perseguidor extiende la mano, es rechazado, se esfuerza más. El retirador se siente presionado, retrocede aún más, necesita más espacio. La persecución se intensifica, el retraimiento se profundiza. Ambas personas están en el modo observador, observando sus patrones ser ejecutados, narrando porque el comportamiento de la otra persona justifica su respuesta. El perseguidor, tengo que ponerme en contacto porque me están excluyendo. El retirador, tengo que retroceder porque me están sofocando. Ninguno de los dos reconoce que está en una danza. Ambos creen que están respondiendo conscientemente al comportamiento del otro. Cuando una persona cambia al modo autor, toda la dinámica puede cambiar. Digamos que el perseguidor desarrolla conciencia de su patrón de persecución. Perciben el deseo de ponerse en contacto, enviar mensajes de texto de nuevo, buscar seguridad. En lugar de ejecutar automáticamente ese patrón, pausan. Investigan qué impulsa esa necesidad de perseguir. Quizás es el miedo al abandono. Quizás es la indignidad que exige validación constante. Quizás es una adaptación antigua a un padre emocionalmente indisponible. Entender la fuente no elimina el deseo,
pero crea espacio alrededor de él. El perseguidor puede sentir el deseo de extender la mano sin actuar inmediatamente. Pueden reconocer que la retirada de su pareja no es sobre ellos. Pueden optar por dar espacio, no porque estén suprimiendo su necesidad, sino porque están viendo claramente que perseguir nunca creó la conexión que quieren. Cuando el patrón de persecución deja de ser ejecutado automáticamente, el patrón de retirada no tiene nada contra lo que reflejarse. El sistema de retirada espera que la persecución aumente y tiene preparadas respuestas defensivas, pero esas respuestas no son necesarias. La presión no está ahí. Esto crea una apertura extraña. El retirador puede inicialmente escalar su retirada, confundido con la ausencia del patrón esperado. Pero si el perseguidor mantiene su presencia en el modo autor sin volver a la automatización, algo nuevo se hará posible. El retirador puede reenganchar con cautela. No porque hayan sido convencidos mediante la persecución, sino porque la ausencia de presión permite la reconexión orgánica. Esto no significa que todas las relaciones puedan ser arregladas por una persona cambiando al modo autor. A veces, los patrones están tan profundamente arraigados o tan fundamentalmente incompatibles que la consciencia por sí sola no puede llenar la brecha. Pero el cambio de la observación a la autoría al menos hace claro lo que realmente está sucediendo, en lugar de lo que estás narrando sobre lo que está sucediendo. Puedes descubrir que la relación en sí era un patrón automatizado elegido no desde una conexión auténtica, sino de una programación inconsciente sobre cómo deben ser las relaciones o con quién debes estar. Ese descubrimiento, aunque doloroso, es información valiosa que puede redirigir tu trayectoria hacia algo más auténtico. La transición de observador a ser autor afecta la forma en que procesas emociones difíciles. En el modo observador, las emociones te suceden. Estás triste y la tristeza parece una fuerza externa que te ha superado. Estás enfadado y la rabia parece una respuesta justificada al comportamiento de otra persona. Estás ansioso y la ansiedad parece ser una evaluación precisa de amenazas genuinas. Estas emociones son reales. La manera en que te relacionas con ellas determina si te dirigen o si trabajas con ellas hábilmente. En el modo autor, reconoces emociones como información generada por tu sistema de correspondencia de patrones. Tristeza indica pérdida o decepción. La rabia señala violación de límites o metas bloqueadas. La ansiedad sugiere amenaza o incertidumbre percibida. Estas señales no son arbitrarias. Son la interpretación de tu sistema de las circunstancias basadas en datos históricos y condiciones actuales. Pero son interpretaciones, no hechos. Y las interpretaciones pueden ser examinadas. Cuando te sientes ansioso con una próxima presentación, el modo observador narra esto porque la presentación me está poniendo ansioso o soy malo en presentaciones. Esta narrativa trata la ansiedad como causada por circunstancias externas o como reveladora de la verdad sobre tu identidad. El modo autor percibe la ansiedad surgiendo y tiene curiosidad. ¿Qué específicamente es la amenaza que mi sistema está detectando? ¿Tengo miedo de ser juzgado, de fallar, de tener éxito, de ser visible? Cada uno de estos involucra diferentes patrones subyacentes y requieren diferentes intervenciones. Al investigar el patrón en lugar de solo experimentar el síntoma, puedes abordar el patrón real que genera la ansiedad. Esto no significa que la ansiedad desaparezca. El patrón puede tener raíces profundas y razones legítimas para existir, pero tu relación con la ansiedad cambia. En lugar de ser superado por ella, estás trabajando con ella como información. Puedes sentirte ansioso y aún hacer la presentación. Puedes reconocer el miedo e investigar si la amenaza percibida es precisa para las circunstancias actuales o basada en datos desactualizados. Estás creando tu respuesta a la emoción, en lugar de solo observar la emoción dirigirte. Las sensaciones físicas operan a través de la misma dinámica. Tienes tensión crónica en los hombros. El modo observador narra esto como estrés, envejecimiento o simplemente como es tu cuerpo. El modo autor percibe la tensión e investiga qué patrón está creando esto. Quizás estás literalmente cargando responsabilidades que te sientes incapaz de establecer, y tu cuerpo está expresando esto a través de la tensión mantenida en los músculos que realmente cargan las cosas. Quizás te estás preparando contra la vulnerabilidad, creando armadura en la parte superior del cuerpo. Quizás estás conteniendo la respiración habitualmente, y la tensión del hombro es compensatoria. Entender qué genera el patrón generalmente permite que el cuerpo libere lo que está sosteniendo, no mediante fuerza o estiramiento,
sino abordando la razón subyacente de por qué el patrón de retención existe. Tu relación con el tiempo cambia drásticamente en esta transición. El modo observador experimenta el tiempo como algo que te sucede. Los días pasan, los años se acumulan y narras tu viaje en el tiempo como si fueras un pasajero observando el paisaje pasar. El modo autor reconoce que tu experiencia del tiempo es ampliamente determinada por tu estado de conciencia. Cuando estás ejecutando patrones automatizados, el tiempo parece que desaparece. Las horas desaparecen en desplazamiento o rumiación o trabajo ocupado que no importa. Cuando estás presente y creando tu experiencia, el tiempo se vuelve espacioso. Los minutos contienen profundidad. Los momentos parecen llenos en lugar de apresurados. Esto no es misticismo. Es atención. Patrones automatizados no requieren atención consciente. Entonces, la consciencia es libre para vagar en rumiación sobre el pasado o ansiedad sobre el futuro. Esto crea la experiencia subjetiva del tiempo pasando rápidamente sin que mucha vida real suceda. Cuando estás creando tu experiencia, la atención consciente está comprometida con lo que realmente está ocurriendo. Más información es procesada. Más matices son percibidos. Más de tu capacidad está activa. Esto crea una sensación subjetiva de expansión del tiempo porque estás realmente presente para él, en lugar de ejecutar patrones que no exigen tu participación consciente. Las implicaciones se extienden a la forma en que abordas metas y aspiraciones. En el modo observador, te observas querer cosas, pero no moverte hacia ellas. Narras esto como falta de motivación, disciplina o circunstancias correctas. Haces planes que no son ejecutados. Estableces metas que no son alcanzadas. Y las narrativas explicativas preservan la sensación de que estás intentando hacer las cosas suceder, incluso cuando patrones de evitación o autosabotaje son ejecutados automáticamente. El modo autor revela que la motivación no es algo que esperas. Es algo que emerge de alineación entre tus objetivos y tus valores reales, no tus valores declarados. Si dices que quieres ejercitarte, pero te observas no ejercitarte, el patrón está revelando que algún otro valor o protección está teniendo prioridad. Quizás el descanso es más importante que el acondicionamiento físico ahora. Quizás evitar la vulnerabilidad de ser visto en un gimnasio importa más que el beneficio futuro abstracto de una salud mejor. Quizás realmente no quieres ejercitarte. Solo crees que deberías querer por el condicionamiento social. Cuando investigas honestamente que están revelando tus patrones sobre tus prioridades reales, puedes tomar decisiones conscientes sobre si honrarlas o actualizarlas. Si descubres que valoras más el descanso que el acondicionamiento físico actualmente, puedes elegir eso conscientemente, en lugar de sentir que estás fallando en el ejercicio. Si descubres que evitas el gimnasio es sobre vulnerabilidad, puedes abordar el patrón de vulnerabilidad en lugar de intentar forzarte a superarlo. Si descubres que realmente no quieres lo que crees que deberías querer, puedes liberar ese objetivo y dirigir la energía hacia lo que realmente importa para ti. Modo autor significa trabajar con tu sistema real, en lugar de luchar para hacer que tu sistema se conforme a una imagen idealizada. El efecto acumulativo del cambio de observador a autor es que la vida se vuelve cada vez más receptiva en lugar de repetitiva. No estás haciendo las mismas cosas de la misma manera y esperando resultados diferentes. Estás actualizando tu enfoque basándote en retroalimentación. Estás experimentando nuevos patrones cuando los antiguos dejan de servirte. Estás participando en el despliegue creativo de tu vida, en lugar de observar pasivamente la ejecución de patrones predeterminados. Esto no hace la vida más fácil ni garantiza el éxito. Hace que la vida parezca más viva, más comprometida, más genuinamente tuya. Y ese cambio de ver tu vida suceder a participar activamente en su creación cambia todo sobre la calidad de tu experiencia. Incluso cuando las circunstancias externas permanecen desafiantes. La transición de observador a autor no es un destino que alcanzas. Es una práctica que refinas. Cada momento ofrece la oportunidad de percibir un patrón antes de que se ejecute completamente, de actualizar un sistema con nueva información, de elegir conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente. Y cada vez que haces esto, el espacio entre el estímulo y la respuesta se expande un poco más. No necesitas ser perfecto en esto. Vas a volver al modo observador repetidamente. Lo que cambia es que ahora sabes la diferencia. Y saber la diferencia es el primer paso para tener una elección real sobre qué modo habitas.
La maquinaria continuará funcionando. Pero ahora entiendes lo suficiente sobre cómo funciona para tener una participación genuina en lo que produce. Esa es la invitación. No para controlar todo, no para nunca más ser automatizado, sino para despertar gradualmente a los patrones que están ejecutando tu vida y participar conscientemente en su actualización. El resto se despliega a partir de ahí. Ahora quiero saber de ti. Si algo en este texto despertó en ti esa inquietud que no puedes ignorar más, haz algo ahora, no por mí, sino por ti mismo. Deja en los comentarios esta frase: elijo ser autor, no observador. Escribe para grabar en palabras que no vas a ver más tu vida pasar como un espectador pasivo, que no vas a narrar más elecciones que nunca hiciste, que no vas a ejecutar más patrones desactualizados mientras crees que estás viviendo. Y si quieres más contenido así, directo, sin adornos, donde la neurociencia y la psicología se convierten en herramientas reales de transformación, suscríbete. No se trata de acumular información, se trata de tener acceso a lo que realmente puede cambiar tu trayectoria. Cada vídeo será un grado más de libertad contra los patrones automatizados que silenciosamente dirigen tu vida. Aprieta el botón, activa la campana, no porque lo pedí, sino porque decidiste que mereces vivir conscientemente. Y ahora cierra este vídeo, pero no cierres esa ventana de posibilidad que acaba de abrirse dentro de ti. Camina diferente, observa diferente, responde diferente, crea diferente. Porque recuerda, aquel que percibe sus patrones por primera vez nunca más puede fingir que solo está observando. El espacio entre el estímulo y la respuesta es tuyo ahora. Úsalo. Hasta el próximo patrón que vas a reconocer antes de ejecutar, o hasta que decidas actualizar completamente el sistema. La elección siempre fue tuya. Solo no sabías dónde buscar.